Bueno, bienvenidos alumnos. ¿Cuántos de ustedes creen que este año Dios se va a mover grandemente en sus vidas? Más que el año pasado aún. ¿Lo creemos por fe? Durante la alabanza, el Señor puso dentro de mi corazón para ustedes. ¿Están listos? ¿Lo reciben? Dios dijo, si ustedes hacen mi palabra, yo cumplo mi palabra. Si ustedes hacen mi palabra, yo cumplo mi palabra en tu vida. Y eso vino específicamente en Deuteronomio capítulo 8 y del verso 18. Y dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El mismo pacto que juró a tus padres, que no se te olvide. Pues, ¿qué quiere decir que no se te olvide? Significa que lo pongas primero en todas las áreas de tu vida. ¿Aún en el dinero? ¿Aún en el dinero? Yo diezmo y soy dadivoso, igual que todos ustedes, y mi trabajo en la obra del Señor es laboroso igual que el de ustedes. Y el Señor nos ha enseñado que debemos de invertir en el reino de Dios y confiar en Él, en nuestras finanzas. Y cada año Él ha sido fiel para enseñarnos a confiar, porque Él será fiel en todas nuestras necesidades. Y algunos de ustedes todavía no comprenden eso, porque eso es un proceso, especialmente para aquellos que apenas comienzan a visitarnos, a acudir a la iglesia o a conocer las cosas del Señor. Y les damos la bienvenida. Pero aquellos para quienes la roca es ya su hogar, vamos a creer en fe, creer que Jesucristo suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, por medio de Cristo Jesús. Y oremos en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra y verdad, que nunca cambia. Te damos gracias, Señor, por la confianza que nos has impartido por medio de tu palabra y en tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender la importancia de invertir en el reino de Dios. Ayúdanos a comprender la importancia de dar para que otras vidas sean cambiadas y tocadas por medio de nuestra buena voluntad. Te pedimos, Señor, que bendigas no solamente la dádiva, sino también al dador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y es lindo verlos a todos aquí y les doy la bienvenida. Que Dios hoy los bendiga a todos. Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4 y les diré que estoy emocionado de esto en esta ocasión. Hemos estado en esta serie titulada Lo que ves es lo que recibes. Y quiero pues que aquí consideremos esta escritura en 2 Corintios capítulo 4 verso 18. Pero aquí, para darles un resumen de lo que hemos estado hablando, nos dimos cuenta de la palabra de Dios, que lo que ves en tu corazón, el retrato, o más bien podemos decir que la manera que tú ves las cosas de tu corazón y en tu mente, es de la manera que tú tratas con las cosas en tu vida. Y eso determinará lo que sucede en tu vida. De la manera que tú careas las cosas, que enfrentas las cosas en tu corazón. Ahora, no significa que esto es una mente sobre materia, no, pero sí hay un significado en esto de mente sobre la materia. Todos estos seminarios seculares donde están hablando que la manera que tú hablas, la manera que tú piensas positivamente, confesiones positivas y todo eso, hay algo de significado en esto, pero yo estoy hablando de un nivel más alto que todo esto. Porque no es de eso de que estamos hablando de solamente de pensar positivamente o confesiones positivas, ya sean mentales o verbales. Estamos hablando de recurrir a Dios en todo esto, pero déjenme decirles la razón de que todos estos oradores que promueven el pensar en una manera positiva y, claro, también estas organizaciones están haciendo millones de dólares, porque es un negocio de billones de dólares. ¿Y saben por qué? Porque estos principios que enseñan, los cuales son de la Biblia, son verdaderos y funcionan. Lo que se pierden es que no tienen el poder de Dios incluido. Ellos ponen en obra los principios de la Biblia o reciben los galardones del concepto de pensar positivamente y las palabras y lo que hace para su confianza. Y luego ya enfrentan las cosas con confianza y eso impresiona a las personas de la manera que lo presentan. Y si venden cosas mejores, si tienen confianza, puedes reclutar a personas, a tu negocio, si tienes confianza y si aprendes cómo trabajar con la gente, cómo alentarlos, animarlos, ayudará a tu equipo, si eres gerente o si eres líder, te ayuda. Todas estas cosas.
serían de beneficio porque son principios de la palabra de Dios, porque todos necesitan aliento, todos necesitan estímulo, todos necesitan de esa clase de personas a su alrededor, pero nosotros vamos a otro nivel. No solamente cómo pones en vigor el poder de pensar positivamente y confesiones, afirmaciones positivas para crear confianza y traer afirmación a ti mismo y a otros, pero cómo consigues que Dios se una a ti y te diga, déjame traer mi poder a tu situación. ¿Cómo se hace eso? Es que así es como habla la Biblia. La Biblia no solo se detiene en eso de pensar positivamente, sino entra en aquello de confesión de su palabra y permitir que la palabra de Dios te cambie de adentro, lo cual te conecta a ti con Dios, como uno y trabajando juntos para que su poder pueda obrar. Ahora, la mayoría de los cristianos no llega a ese punto. ¿Sabías eso? Por cierto, cuando la mayoría de los cristianos reciben respuestas de oraciones, están pasmados. ¡Oh! ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Están sorprendidos. Es que no es cosa común para los cristianos que se les conteste sus oraciones, pero la razón es que no nos hemos elevado a este otro modo de vivir, donde estamos viendo cosas y hablando de cosas y honrando sobre cosas como Dios lo haría. Y como dice su palabra, ¿qué debemos de hacer? Y mucho de ello es porque nuestros corazones están llenos de otros retratos, de miedos, de temores, de preocupaciones y dudas e inquietudes, que no podemos solamente elevarnos y creer en Dios y darle gracias, diciendo Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él ha dicho, y portarnos así y hablar así y orar de esa manera y regocijarnos en todo tiempo en el Señor, como dijo el apóstol Pablo. Estas escrituras que dicen que eso debemos hacer, quieren decir que eso es lo que debemos de hacer. Pero no puedes hacerlo si en tu corazón no lo ves de esa manera. Y por tanto pretendes, estoy gozoso. Y yo solamente estoy bendecido de Dios. Se puede ver en tu rostro y el tono de tu voz que no tienes nada de confianza. Es lo que estás diciendo. Así es que estas no son confesiones de fe. Quizás sean confesiones positivas, pero no son en verdad confesiones de fe. Hasta que naturalmente salen las confesiones de tu corazón, porque es como tú ves. Y de eso estamos hablando. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú vas a ser efectivo en el reino de Dios, y que el poder de Dios se mueva en tu vida, tienes que aprender eso, que no puedes considerar tu vida basada en lo que ves con tus ojos naturales. Vas a tener que aprender a ver más allá de lo que se ve, porque de esto es lo que les voy a hablar en esta ocasión. Lo que no se ve controla lo que se ve. El ambiente de lo que no se ve controla el ambiente de lo que se ve. Por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. En otras palabras, están sujetas a cambio, pero las cosas que no se ven son eternas. Estas son las cosas que en verdad están dominando esta atmósfera. Cosas que no se ven, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo santo como lo satánico. Están gobernando todas las cosas que se ven. Y esto les voy a demostrar en esta ocasión. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, quiero indicarles algo muy interesante, que cuando están leyendo en el libro de Ezequiel, quizás se lo pierdan las primeras veces. Ahora, consideremos el versículo primero. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, noten las palabras. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová, el Señor. Y he aquí un mensaje de Dios al príncipe de Tiro. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y lo que tenemos aquí es un hombre regular que domina o reina sobre cierta parte del mundo. En este caso, una región llamada Tiro. Y se le metió la idea que él es Dios, que él está en la categoría de Dios.
Este no es el único al que le ha sucedido esto. A otros líderes que hemos encontrado en la historia que se comenzaron a considerar inmortales. Ahora, noten la confianza que tienen y de la manera que se comienzan a considerar. Cómo se comienzan a considerar y cómo comienzan a portarse con esa confianza y consiguen que la gente lo siga. Bien o mal, consiguen que la gente lo siga. Pero aquí quiero demostrarles que esta persona no solamente está funcionando con el pensar positivamente o con confesiones positivas. Así es que noten aquí, el príncipe de Tiro piensa que él es un dios. Ahora, bajemos acá al verso 11, en el mismo capítulo, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ahora, antes estábamos hablando con el príncipe de Tiro, ahora estamos hablando con el rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Así es que aquí está ahora un mensaje de Dios para el rey de Tiro. Y el rey obviamente está sobre él. Ahora, noten lo que él dice al rey de Tiro: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, un momentito. En Edén, el Edén desapareció después de que Adán y Eva fueron arrojados. Y Dios le dice a este rey: tú estabas en el Edén, en el huerto de Dios. Esto era mucho antes de todo eso. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No nacido. Pero un momentito, este no es un hombre. Mira el verso 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Al causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. No un hombre. Te arrojé de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿De quién estamos hablando? Este era Satanás. Este será Satanás, que antes era Lucifer, ese querubín de Dios, el ungido querubín de Dios. Y aquí Dios le llama el rey de Tiro. Y poco antes estaba hablando con un ser humano que le llamó el príncipe de Tiro. Y luego se dirige al rey de Tiro, lo cual le está hablando al diablo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Dios nos está demostrando en este pasaje, nos demuestra que hay gobernantes espirituales sobre los gobernantes terrestres. Y muchas veces nosotros miramos en lo natural y miramos personas y los miramos en posiciones grandes y pensamos que este es el límite u origen de el problema, sin pensar que tenemos que acudir a las autoridades gobernantes, es decir, subir a la autoridad espiritual, porque de allí origina la autoridad o influencia. Y estas autoridades terrestres en el ambiente natural son gobernados, son influenciados y manejados como títeres por autoridades espirituales. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 6, verso 12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores? Todos digan gobernadores. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha no está con los terrestres, nuestra lucha está contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, quienes están gobernando, dominando e influenciando a los seres humanos aquí en la tierra. Y aquí está indicando que había un ser humano que estaba como dirigente sobre la tierra de Tiro. Y Dios indica que el rey de Tiro estaba tratando con él. Ahora, noten que este príncipe de Tiro piensa que es Dios. ¿De dónde tomó esta idea? Satanás, el rey. Y que no se oye como Satanás. ¿Qué le dijo Satanás a Eva en el jardín del Edén? ¿Qué no le dijo a ella?
con que Dios ha dicho que no comas de los frutos del jardín? Oh, sí, Dios dijo que no lo comiésemos y que ni aún lo tocásemos, porque moriremos. Y esa serpiente contestó: de seguro no moriréis, porque Dios sabe que el día que de él comieses, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué no dijo eso? ¡Ah! Y ella pensó: qué buena idea. Y ahí te va ella, engañada. Satanás no tiene trucos nuevos, porque él te hace pensar que puedes llegar a la clasificación de Dios y que puedes hacer tus propias decisiones. No necesitas a Dios ya. Y no te apures de lo que Dios dijo. Tú puedes subir y elevarte a este nivel y hacer tus propias decisiones. Y también pensó que él podía hacerlo. Pero noten quién está gobernando. Es Satanás, es el diablo. Los gobernadores de tinieblas en lugares celestes. Y si tú no comprendes eso, mi amigo, y si tú sigues pensando que tus problemas que hiciste en el ambiente terrestre y que tú los puedes resolver en el ambiente natural, tú pues estás limitado porque necesitas poder resolverlos en el ambiente espiritual. Allí es donde están, porque no luchamos contra carne y sangre. Tu patrón no es el problema, ni tu pareja aún es el problema. Si no has aprendido a pelear por tu matrimonio en el espíritu, entonces ni sabes lo que estás haciendo. Estás utilizando a base mejor tu método incompleto, porque no comprendes que detrás de esa abeja, de ese patrón o de ese enemigo, hay un enemigo espiritual que está influenciando a esa persona. Y si no has aprendido a ajustar tu esfuerzo, déjame decirte, tu esfuerzo está limitado en la tierra. Tú no vas a poder llevar a cabo cosas significativas. Ahora, vayamos al libro de Daniel y les voy a demostrar un ejemplo similar. Daniel capítulo 10, el siguiente libro a la derecha. Daniel capítulo 10 y veamos el primer versículo. Dice: en el año tercero fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estaba orando ante Dios, afligido y orando por 3 semanas. Verso 3: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne. Esto era un tipo de ayuno. No entró en mi boca carne ni vino, y me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro. Esto fue en el día 24. Después de 3 semanas, como 21 días, levanta sus ojos y mira ese ser que está vestido de lino y también de oro. Y sigue explicando. Ahora bajemos acá al verso 11. Dice: y me dijo, este ser le dijo a Daniel, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo en el verso 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y ahora noten esto, a causa de tus palabras yo he venido. Este es un ángel. Algunas personas piensan que es Jesucristo antes que se encarnara. En otras palabras, Jesús antes de que fuese colocado en el vientre de María como un bebé. Que este era Jesús porque Jesús existía antes de que él naciese de una gente, de una persona. Él existió para siempre y que nació de una virgen. Pero algunos creen que es Jesús antes de su nacimiento, antes de su encarnación o antes de que tomase el velo de la carne. Pero sí sabemos, ese fue un ángel el que le dijo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón al entender, quiere decir, hacía como 3 semanas, desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Noten pues que nuestras palabras tienen un significado, un efecto significante en lo que sucede aún en los seres celestes. Y aquí vemos que este ser celeste le dice: yo he venido por causa de tus palabras, y que si no estás hablando las palabras correctas. Algo que debemos de saber, que no solo se mueve en los ángeles basado en nuestras palabras, pero también los demonios basados en nuestras palabras. ¿Sabías esto? Si tú estás declarando la palabra de Dios, las palabras de Dios, los planes de Dios, esto mueve los seres de Dios, los seres angelicales y a Dios mismo.
También el Espíritu Santo se mueve en tu favor. Puedes encontrar esto en el Salmo 103, en el 20 y 21, en donde dice: bendecidos vosotros, ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo su precepto. Así es que lo que estuvo en su boca, los ángeles entran en acción para llevar a cabo la palabra de Dios y para llevar a cabo su palabra. ¿Y qué pasa si declaras las palabras de Satanás? Tú más bien activas el reino de las tinieblas y tú no lo comprendes. Tú andas solamente lo que piensa. En ocasiones, como cristianos, nosotros tonteamos tanto y nos creemos más bien tan matones y no comprendemos por qué. Porque no entendemos la realidad. No hemos llegado a creer la realidad. Que seres espirituales están poniendo oído a nuestras palabras en todo tiempo, a toda hora. Si nosotros en verdad comprendiésemos eso y supiésemos que los ángeles están en atención, preparados para desempeñar la palabra de Dios, esperando que declaremos la palabra de Dios por fe, para ponerse en acción. Si lo comprendiéramos, lo hiciésemos en todo tiempo. Y la razón que no lo hacemos, ni ellos responden, es porque no lo hemos creído, hasta el punto que nosotros profesamos creerlo. De otra manera, tuviésemos mucho cuidado cómo hablamos. Ahora, noten que el ángel le dice: yo he venido por causa de tus palabras. He aquí un ser humano en la tierra que causa que el ángel cambie lo que antes estaba haciendo y que comience a hacer otra cosa. Eso nos ha de decir algo. Podemos hacer algo. Por eso la Biblia dice: tenemos autoridad, que en el nombre de Jesucristo, pisotear serpientes y escorpiones, que podemos hacer cosas aquí. Pero vamos a tener que ver. Les leo Primera de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sujetas a cambio, pero las cosas que no se ven son eternas. Si tú puedes comenzar a funcionar en este ambiente que no se ve, entonces dominaríamos el ambiente, sin duda, lo dominaríamos. Y Dios quiere que tomes su palabra, y domines el ambiente espiritual, que domines el ambiente de las tinieblas. Es un modo extraño de decirlo, pero que hasta que se revele, que busque hasta que se revele en el ambiente natural. Y es que no se puede evitar, ha de suceder. Así como el príncipe de Tiro y el rey de Tiro, ¿qué sucedió? No sucedió ese día, pero si ves el efecto a su tiempo. Ahora, así es que noten en el verso 3 que el ángel sigue hablando con Daniel y que le dice: vine del primer día, y no el 21 día cuando primero me vistes, sino que dice: desde el primer día yo comencé a venir por causa de tus palabras. Verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, ¿este era un ser humano? Estamos hablando de un ángel que era enviado de Dios, pero desde el primer día que empezó a adorarlo, él se puso en camino. Pero dice: el príncipe de Persia, otro gobernador, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, un ángel de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí habló del príncipe de Persia y habló del rey de Persia. Aquí pues estamos hablando de gobernadores espirituales, malignos, que están peleando contra ángeles, están luchando ahí arriba. Y noten que cuando oramos según la palabra de Dios, los ángeles se ponen en acción y los príncipes de las tinieblas están tratando de oponérseles, de llevar a cabo con lo que estamos orando. Pero noten qué implacables son estos ángeles. No pueden ser detenidos y tuvo que pedir ayuda de Miguel. Anda, Miguel, ven, ayúdame porque estoy peleando acá con todos estos reyes por acá. Y viene Miguel y se acabó, porque Miguel es matón, es un ángel fuerte. Y ahora bajemos al verso 20. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto es interesante. Le dice: ahora que he venido y te he dado este mensaje de parte de Dios para hacerte saber, desde el primer día que comenzaste a orar, fui enviado. Pero me detuvieron. Allí unos seres que eran del reino de las tinieblas. Pero luego vino Miguel y me ayudó. Pero ahora tengo que ir a tratar y pelear de nuevo con el príncipe de Persia. Y luego, cuando acabe con él, entonces vendrá el príncipe de Grecia. Ahora, aquí hay algo muy interesante. En esos tiempos, en esa era de los años 900 antes de Cristo, como hasta el año 400 antes de Cristo, Persia dominaba el mundo.
Persia dominaba el mundo en esos tiempos. Esa era la nación más expandida, era más poderosa, extendida por todos lados, Persia. Y este evento del cual hablamos surgió como en el año 34 antes de Cristo. Esta visión que tuvo fue como en 534 antes de Cristo. Bueno, desde los 900, y ustedes saben cómo funciona, que se viene contando al revés, que más alejado del año de Dios está más alto el número, hasta que llegas al número de Dios se comienza a contar regularmente. Así es que desde el 900 hasta el 400 Persia dominaba el mundo civilizado. Y aquí en el 534 Daniel ora y le ora al Señor, y los ángeles se ponen en acción y vienen y le traen un mensaje, y el ángel le dice: después de esto me regreso y trato con el príncipe de Persia y luego con el príncipe de Grecia. Pero luego, en el año 331 antes de Cristo, un líder llamado Alejandro los dirigió a tumbarlos del poder del reinado de Persia. Ahora, eso se llevó algo de poder en el 534 hasta 331. Pero qué coincidencia, ¿cuál nación derrumbó a Persia? Porque este ángel dice que cuando acabe aquí voy a pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es interesante que vino el príncipe de Persia y era como 100 años después, o quizá 2 años o 200 años después, que Grecia quita a Persia y sus dominantes. Eso se llevó un poco de tiempo, pero quiero que notes su efecto. He aquí algo interesante en Grecia. Grecia estuvo a favor de los judíos mucho más que Persia. Y he aquí Daniel estaba orando algo y no comprendía la realización. Pero es que él oró algo que cambió todo el poder mundial, lo cual causó que un poder mundial tumbase a otro. Y esto causaría que su pueblo fuese favorecido por este poder, que su pueblo fuese favorecido. ¿Y cómo sucedió esto? Por las oraciones de un hombre. Y lo que les estoy demostrando aquí es el afecto que tiene el ambiente natural sobre el ambiente espiritual. Y no sucede instantáneamente, pero sucede. Y una vez que los poderes cambian en el ambiente espiritual, solo se lleva poco tiempo para que las cosas cambien también en el ambiente natural. Pero así sucede, sí sucede. Por eso su palabra dice que no luchamos contra carne y sangre. Así es que si vas a hacer un cambio, dirígete a la fuente, a donde se originan los cambios. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Les voy a enseñar un principio de un ambiente que no se ve. Hebreos 11, ese capítulo de la fe, o el corredor de la fe, como algunos le llaman. Hebreos 11 está hablando de ver lo no visto, y cómo lo no visto domina lo visto. Lo no visto controla lo que no se ve. Ahora, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas que no se ven. Si tú solo estás tratando con cosas que se ven, estás limitado. Y esto es lo que les estoy diciendo. ¿Quieres realizar tu potencial? Tu potencial está en el ambiente que no se ve, no en el que se ve. Tu potencial no está como te ves cuando te ves cada mañana en el espejo. Tu potencial no está basado en cuando tú miras la chequera y miras el balance, o cuando miras el título en tu profesión. Tu potencial está en el ambiente que no se ve. Y si tú no puedes ver en ese ambiente que no se ve y ver cuál es tu potencial, estarás limitado en tu vida. Ahora, es pues la fe, la certeza. Otra versión dice la realización de lo que se espera, la convicción. Otra versión dice la confianza de lo que no se ve. De nuevo, fe es la confianza de lo que no se ve. Fe es estar confiado de las cosas que no se ven. ¿Qué significa eso? Que no lo ves con tus ojos, pero lo ves con los ojos de tu corazón. Fe es estar confiado de lo que no ves con tus ojos. Son realidades, certeza. Ahora miremos el verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos antiguos que enumera aquí en el capítulo 11 de Hebreos funcionaban de la manera que yo les estoy enseñando a funcionar hoy. Y eso es por tener retratos en sus corazones bien pintados por medio de la palabra de Dios. Retratos que estaban correctamente pintados en tu corazón de parte de la palabra de Dios. Eso se llama fe. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, buen testimonio.
¿Quieres saber cómo tú vas a obtener buen testimonio ante Dios? ¿Un buen reporte? Así es como va a suceder. No lo vas a poder hacer quizá como está funcionando hoy en día. Tú vas a tener que elevarte. Tú vas a tener que elevar a otro nivel y permitir que la palabra de Dios pinte en tu corazón retratos más correctos del ambiente que no ves. Y por tanto tú vas a tener que utilizar armas para vencer también a los enemigos que no se ven, para llevar a cabo victorias no vistas, para que tu vida lleve el testimonio que agrada a Dios. Por ese método es como los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y tú no lo vas a recibir de ninguna otra manera. Tú no obtendrás o alcanzarás buen testimonio ante Dios de ninguna otra manera. ¿Que si voy a la iglesia? No. ¿Que si voy a mi Biblia? No. Bueno, si leo mi Biblia, ese es un buen comienzo porque es la que te pinta los retratos. Y sigue diciendo, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Noten que allí están las palabras que pintan los retratos adecuados. Es que está diciendo que fueron palabras las que designaron o determinaron cómo había de ser el mundo hecho. Así lo designó el Señor. Lo designó verbalmente. Él articuló cómo debería de ser el mundo y así fue. Dios nos está instruyendo algo aquí y diciéndonos, así es como lo haces. Recibes de Dios el retrato adecuado o correcto y luego del corazón, de la rectitud del corazón, tú declaras las palabras que describen el retrato correcto de cómo debe de ser tu vida. Y lo que necesita suceder en tu vida, lo declaras y básicamente tú estableces tu vida. Pero claro, primero recibes de Dios sus palabras, su voluntad, para que pinten retratos en tu corazón y puedas ver acá adentro lo que se va a realizar acá afuera. Y luego lo declaras y las palabras que pintaron esos retratos dentro de ti, ahora las declaras para que sean ahora como van a ser en tu vida. Eso es fe. Así es como funciona el sistema. Y así lo hicieron los antiguos. Y déjame demostrarte esto para que no se te pierda. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que son visibles. Una vez más, Dios nos está demostrando que lo invisible controla lo visible. Lo que no se ve controla lo que se ve. En otras palabras, Dios declaró palabras no vistas y causó que se viera, que se alineara con esas palabras. Ahora vamos al verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero por la justicia que viene por la fe. Así es que noten, aún no se veían. Así es que noten que Noé se movió y obró en su vida, preparando un arca, preparándose para algo que aún no se veía. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque Dios le habló y le dijo lo que estaba por suceder. Y él oyó eso en su corazón y creyó lo que Dios le había dicho. Y de paso, él estuvo trabajando en esto por 120 años. Ese es un largo tiempo para mantener ese retrato. Ese retrato se puede borrar en poco tiempo, ¿cierto? Algunas personas reciben el retrato en su corazón y después de un par de semanas ya no lo ven. Ya no sucedió. 120 años. Él está edificando esta arca y predicando. Nadie lo está escuchando, pero él no permite que se le borre ese retrato. Y él se afirmó en lo que creyó. Y esas cosas que él declaró, aunque no se veían, sucedieron. Pero noten de nuevo que él reaccionó a lo no visto y lo no visto se convirtió en lo que se vio. ¿Pueden ver eso? Ahora, bajen al verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hablando de los retratos pintados por las palabras. Aquí pues dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Pero un momento, quiere decir, ellos recibieron promesas, las oyeron, entraron en sus corazones, pero nunca vieron las promesas que se manifestaron. Pero luego dice, sino mirándolo de lo lejos. Pero ¿cómo podían verlas? Si murieron, no sucedieron. Aquí adentro, las palabras pintaron retratos de cómo iba a suceder en sus corazones, pero murieron antes que se llevasen a cabo. Pero noten que la Biblia dice, mirándolas de lejos.
¿Cómo puedes verlas de lejos? Quiere decir que las vistes lejos de la duración de tu vida. En otras palabras, están en el ambiente no visto. Así es que noten que aunque no he recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero ¿cómo lo ves? En tu corazón, en tu espíritu. ¿Ven lo que digo? En eso estoy hablando. Eso es lo que Dios está diciendo. Tienes que verlo aquí adentro, primero. Primero tienes que verlo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Si no lo ves aquí adentro, no estarás actuando, declarando y preparando tu vida para que todo esto suceda. No estarás haciendo las cosas que le dan la oportunidad a Dios, el privilegio de llevarlos a cabo en tu vida. Más bien estarás funcionando. Y a mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está hablando con cristianos y les está diciendo que se portan carnales, que se portan como hombres, y más bien deberían de estar haciendo algo más allá de este ambiente carnal y portándose en otro nivel completamente distinto, porque estáis confiados en algo que no se ven. Porque si alguien viene a visitarnos y nos escucha conversando con nuestras familias, podrán detectar una diferencia entre nosotros y el vecino. Si no estás convencido de lo no visto, no podrán detectar diferencia. Pero aquí Dios está hablando de estos antiguos. Y mira el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Se acuerdan la historia? Abraham se le había prometido que iba a tener una multitud de descendencia, un mar de descendientes, pero su esposa no podía dar a luz y resultaron con el plan de Agar, Ismael, y Dios dijo: no, yo nunca tendré mi plan y mi pacto con Ismael. Y por fin Sara dio a luz a Isaac. E Isaac fue el hijo que Dios había prometido durante todo este tiempo. Y cuando Isaac llegó a cierta edad, Dios le dijo a Abraham: quiero que lo lleves al monte y lo mates y me lo sacrifiques a mí. Ahora, Dios le había prometido que por medio de Isaac él tendría muchos descendientes, y ahora Dios le está diciendo que lo mate. Eso mataría el que la promesa se llevase a cabo también. Pero esto nos ilustra que Abraham estaba dispuesto a ir allá y a hacer lo que Dios le había mandado, yéndose completamente en contra de lo de la promesa, y más bien lo que Dios le dijo que hiciese. Pero él creyó que si era necesario, Dios lo levantaría de los muertos después de que él lo matara. Y dice: ¿de dónde? También en sentido figurado, también volvió a recibirlo. En el corazón de Abraham, él vio a Dios regresándolo de la muerte. Por cierto, cuando estaba por subir al monte, le dijo a sus hombres: quédense aquí, el muchacho y yo subiremos al monte y volveremos. En cambio, él iba a subir allá a matarlo y de quemarlo hasta hacerlo ceniza, como holocausto, como sacrificio hacia Jehová. Pero lo que le dijo a los hombres fue: volveremos. ¿Por qué? Porque la promesa en su corazón era mucho más real que lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento. Porque sabía que si Dios tiene que levantarlo de las cenizas, él regresará, porque Dios me ha dicho, me prometió descendientes de Isaac. ¿Pueden ver el principio? Ahora miren el verso 27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Moisés se sostuvo como viendo a lo invisible. Aquí vemos el mismo principio. Dios quiere que podamos ver el ambiente invisible por medio de la palabra de Dios correctamente, y de creer en eso, más de creer en el ambiente natural, para que podamos cambiar las cosas en el ambiente espiritual
que tú no cambiarás las cosas en el ambiente natural. No puedes controlar a la gente, pero te diré que sí puedes controlar al enemigo, porque sobre de él tenemos autoridad. Si puedes controlar al enemigo, puedes controlar sin número de enemigos. En una manera indirecta, tú los puedes controlar. Yo no estoy hablando de controlar a la gente, no queremos hacer eso, solo queremos llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas. Solo queremos que la gente venga a Jesucristo y que se lleve a cabo el plan para sus vidas de ellos. Nosotros queremos que nuestras gentes vengan a Cristo y que también ellos puedan llevar a cabo los planes que Dios quiere que lleven a cabo. No estoy hablando de una manera engañosa, de usar la palabra de Dios para engañar a la gente o manipularlos. No, de eso no se trata. Ahora, bajen al verso 2 en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, miren el verso 2, puestos los ojos en Jesús y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Aquellos de nosotros que hemos sido cristianos por mucho tiempo, leemos eso y lo aceptamos. Pero si eres nuevo, tiendes a preguntar, bueno, puesto los ojos en Jesús, ¿dónde está? Yo no lo veo. Bueno, la gente que es nueva y que no comprende, quizá piensan que cuando declaras cosas religiosas, ellos deben de, aunque no las comprendan, que pretendan que las comprenden. Y muchos lo hacemos, pero los nuevos no temen preguntar, ¿cómo ponemos los ojos en Jesús? ¿Cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues la Biblia nos dice que pongamos los ojos en Jesús. ¿Cómo se hace eso? Les voy a demostrar. Segunda de Corintios capítulo 3. Esto está bueno. ¿Listos para esto? A lo mejor tendrán que amarrarse su cinturón de seguridad. Esto está bueno. Segunda de Corintios capítulo 3. Y bajen al versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ahora ese verso contiene muchas verdades, pero les voy a indicar unas cositas. Mirando a cara descubierta como en un espejo. Y si lees el contexto, te das cuenta que está hablando que los judíos en el Antiguo Testamento no podían ver, porque sus ojos estaban cubiertos con un velo. No pueden reconocer a Jesucristo. Aún hasta hoy en día hay un impedimento en sus ojos. Pero dice, por tanto nosotros, todos, hablando de nosotros como cristianos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Ahora, guarden esa escritura y vamos a Santiago. Allá donde habló mirando como por un espejo. Santiago, capítulo 1, y bajen al 22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. ¿Qué es la palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un ¿qué? Espejo, su rostro natural. Ahora noten lo que dice. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Ven eso? Santiago dice, cuando vienes a la palabra de Dios y la consideras, es como mirarte en un espejo. Y la palabra del Señor es la única que puede precisamente demostrarte quién en realidad eres tú. Tú en verdad no sabes quién tú eres, si no te miras en el espejo de la palabra. En algunas ocasiones tú has ido a esos lugares donde tienen diferentes clases de espejos, en donde unos hacen que te miren chaparro, otros gordos, otro alto, otros flacos, y quizá tú escoges uno y te paras enfrente y dices tú, oh, a mí me gusta como me veo. Bueno, así es nuestra vida. La gente son espejos. De la manera que la gente te trata, cómo te habla, son espejos, ¿no? Son el espejo social. Y aún de la manera que fuiste creado, es un espejo social. Y te declaró quién eres y cuáles son tus límites sociales.
y cuál era tu potencial. Pero ¿sabías tú? Eso no es correcto. Ninguno de ellos son correctos. No. El único que te puede decir quién en verdad eres es la palabra de Dios. Y cuando naciste de nuevo, te convertiste, fuiste nacido para un ambiente completamente distinto, el ambiente no visto. Y si no contemplas en el espejo correcto del ambiente que no se ve, no vas a poder saber cuál es tu potencial. No sabrás quién en verdad eres y seguirás pensando que tú eras el de antes y limitándote, así como este ejemplo, este hombre que vino y se contempló en un espejo y luego se retiró y se le olvidó cómo se veía, se olvidó quién era. Es el que viene y considera la palabra, se ve en ella quién es, se retira y se olvida lo que vio. Y no es hacedor de la palabra, no obra según lo que él dice en la Biblia. Así es que noten de nuevo en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Esto es como lo que dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Por qué? Porque el consejo de los malos es un espejo incorrecto en el consejo de los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la perfecta ley de la libertad, el espejo de la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Permaneció en la palabra hasta poder ver quién en verdad él es. Y alcanzó a ver quién es Dios en su vida y lo llevó a realizar. Y todo lo que hizo fue prosperado. Pero si te retiras de la palabra demasiado temprano y no regresas a ella, luego vas a creerte del espejo social. Lo que tu patrón dice, aún lo que tu pareja dice. Aquellos que están cerca de ti, aún cristianos. ¿Sabías tú que los cristianos te pueden dar el consejo de los malos? Claro que sí. Ahora, miremos en 2 de Corintios 3. Y todos sabemos que estamos considerando el verso 18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Ahora, detengan su lugar allí. Ahora regrésense a Romanos capítulo 8. Romanos 8 y bajen al versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, Dios también los predestinó, para que fuesen conforme a su imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten de nuevo, porque a los que antes conoció, también los predestinó o predeterminó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ves cómo Dios quiere que tú? También dice que entre muchos hermanos, también dice hermanas. Él está indicando que Él es el primogénito y luego muchos de nosotros como hermanos y hermanas, Él siendo primogénito, indica que habrá muchos más. Pero noten que dice que a los que conoció también los predestinó para que fuesen transformados en la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Vamos a 2 de Corintios, por donde dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cuál es la imagen? La imagen de Jesús. Dice, de gloria en gloria. En otras palabras, de una fase a otra, como por el Espíritu del Señor. Ahora, déjenme indicarles cómo funciona esto. Ahora, en alguna ocasión, ¿ustedes han estado en un cuarto donde hay un espejo? Ahora, en alguna ocasión, ustedes han estado mirando por una ventana o un vidrio y claramente se ve lo de afuera. Pero por causa de la sombra de la luz, también te puedes contemplar tú mismo.
pero aún puedes ver lo de afuera, pero también la reflexión, lo que se refleja. Y todo al mismo tiempo. Esa es la palabra de Dios. Porque cuando consideras la palabra de Dios, y recuerda que la Biblia dice, como por un espejo oscuro. Y es que la palabra de Dios es el cristal, el vidrio por el cual tú traspasas y ves, y con tu vista puedes contemplar a Dios para ver la imagen de Jesús. Y entre más la contemplas, más alcanzas a ver a Jesús, su imagen, y más claro la alcanzas a ver. Pero hay una transformación milagrosa entre más contemplas dicho espejo, y contemplándolo y viendo a Jesús claramente, lo más. Si enfocas de nuevo tus ojos y ves lo que se refleja, consideras que eso eres tú también, porque fuiste nacido en Él. Y entre más contemplas y reenfocas tus ojos para verlo a Él y luego contemplarte a ti, lo más que te transforma a ti y a tu vida, para ser más a la imagen de Jesús. ¿Pueden ver eso? Pero ¿cómo puedes ser eso? Solo por contemplarte en el espejo, para que mires lo que no se ve. Y si pudieses andar y ver eso, ¿te imaginas el poder de andar y ver que tú fuiste nacido de nuevo? No físicamente, sino espiritualmente, en la imagen de Él, para ser precisamente como Él es, igual a su imagen. Por eso Él te puede llenar con su espíritu, pero no lo puede hacer hasta que naces de nuevo. Pero una vez que naces de nuevo, Él te puede llenar con su sangre y con su santo y perfecto espíritu. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Por qué puede hacer eso? Porque ha sido hecho conforme a su perfección espiritualmente, no físicamente, no mentalmente, sino espiritualmente. Te llenó con el Espíritu Santo. Tú puedes andar como Él anduvo, con esa clase de fe y de confianza, declarando las palabras de Dios y permitiendo que el ambiente que no se ve, tú serás bendecido en todo lo que haces. Es que aquí estamos hablando cómo lo que no se ve controla lo que se ve. Lo que se ve. Y si tú puedes conseguir que tu corazón, contemplando en el espejo de la palabra y reenfocando tus ojos, tú puedes ver a Jesús y te ves también a ti. Y entre más contemplas a Jesucristo en ti, lo más que esa imagen se demuestra en tu vida. Pero eso se va a llevar toda una vida de cambio. Si no tienes tiempo para eso, porque estás muy ocupado, ustedes saben, nuestro horario es muy ocupado. Y si tú estás muy ocupado para todo eso, como para permitir que todo eso te cambie, pues está bien, haz lo que puedas, ¿cierto? Solamente estoy diciendo la verdad a ustedes, porque esto es poderoso. Si lo ves en tu vida y dices, oh, pero si estás muy ocupado, no te emociones, porque no va a suceder. No sucederá. Si tu horario no cambia de cómo está el momento, los resultados en tu vida tampoco cambiarán. Entonces no te emociones, solo emocionate si estás dispuesto a hacer el ajuste en tu horario, como para que suceda, que haya tiempo para contemplar en el espejo. Yo quiero contemplarlo a Él, a Jesús. Yo quiero contemplarlo correctamente a Él y verme a mí, al mismo tiempo correctamente, porque quiero ser como Él y quiero funcionar en esta tierra como Él. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Y es lo que Dios aquí en esta iglesia nos está tratando de comunicar y enseñarnos individualmente para que hagamos y nos demos cuenta quiénes somos y sepamos quién es Él y seamos transformados a esa imagen. Porque el potencial de cada individuo aquí es enorme. Todos. Y algunos se aprovecharán de esta oportunidad. Ojalá y todos lo hiciéramos. ¿Se imaginan? Y todos acudiendo a la misma iglesia y permitiendo que Dios nos use de esa manera. En este momento vamos a orar. Ahí donde estás, órale al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este poderoso mensaje. Gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén.